Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a nuestra clase. Eh, Tuvimos un problema sigo insistiendo con un cablecito, pero ya lo arreglamos. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. El curso es Auditoría 3, el código FE049, semana 16. La opinión de dictamen del auditor. Mi nombre es Marco Sergio Reyes Morales. El objetivo de la clase, describir los tipos de opciones incluidas en el informe de auditoría de los estados financieros. Leamos la diapositiva, la vamos a discutir en clase, de qué nos indica, qué nos quiere decir estos informes financieros correspondientes. Los informes son esenciales para cualquier compromiso de auditoría o certeza de cumplimiento, pues comunican los resultados del trabajo del auditor. Los usuarios de los estados financieros dependen del informe del auditor para tener certeza sobre los estados financieros y el informe de auditoría, que es el paso final del proceso completo de la auditoría. ¿Ok? ¿Qué logramos entender y analizar con cada uno de ellos? Solo en monitor me están escribiendo. Disculpe, tengo inconveniente de ingresar a la clase, no me deja ingresar. Por favor, tomar nota para ver qué da el ingreso a los jóvenes, por favor. Bueno, entonces miremos. Los informes son esenciales para cualquier compromiso de auditoría o certeza de cumplimiento, pues comunican los resultados de la auditoría. Aquí empezamos nosotros a tener. Todavía no estamos dando nuestro informe final, sino que estamos dando los pasos que tenemos para comunicar qué fue lo que logramos encontrar, ver y adquirir dentro del trabajo de auditoría que se realizó. El informe final es el paso donde ya indicamos cómo realmente encontramos a la empresa o a la institución del trabajo realizado. ¿Sí? Dice, los usuarios, cualquier persona que tenga entendimiento contable, que quiera ver los estados financieros de la empresa y que esté permitido poderlos observar, depende del informe del auditor para tener la certeza de esos estados financieros que se están. Dice, el informe de auditoría es el paso final de un proceso completo de la auditoría. Esta discusión previa a los resultados nos va a permitir nosotros terminar de enriquecer y saber la certeza de lo que vamos a dar como opinión o vamos a plasmar del resultado. Recuérdese que nuestro informe final va a quedar para la historia. Tiene un tiempo de vida, se recuerda en la clase anterior, de 6 años. Y cualquier persona que quiera ver estos resultados y adquirirlos, pues lógicamente los va a poder tener para desempeñar el trabajo correspondiente y que les sirva de guía para un futuro. Y actualmente nos va a servir para dictaminar la razonabilidad del informe de auditoría
que estemos realizando. Vamos con la siguiente diapositiva. Está el informe final, está la opinión de auditoría, y eso nos va a llevar a informe de auditoría. ¿Ok? Miremos en la siguiente diapositiva. Está el informe con salvedades, el informe con opinión negativa, el informe sin salvedades, el informe con abstención de opinión y el informe con párrafo en énfasis. Tomemos nota de estos puntos y los vamos a ir analizando dentro de la clase. Bueno, miremos el informe con salvedades que nos indica. Este es un ejemplo. Denme un segundo, voy a trabajar en clase. Voy a ver si les puedo compartir algo. A la compañera que me escribió que no podía conectarse o que tenía dificultades, no sé si ella me puede escribir. Le acabo de enviar son ejemplos de salvedades. Miren, van a decir, Licky, ¿por qué nos bajó eso? Primero, recuérdense que yo no les puedo dar del trabajo donde tengo o lo que yo realizo por el tema de confiabilidad. Segundo, eso es lo que encontramos en redes sociales y es un parámetro que nos está dando para que nosotros podamos distinguir las fuentes de trabajo que se dan con los mismos. Dos, son guías, no necesariamente tienen que ser iguales, sino que solo nos da una apertura de lo que se está realizando. Y tres, pues nos va a servir si un día tenemos necesidad de cómo formular. Recuérdense, cuando volvemos a ser nosotros, ya somos profesionales y tenemos en el campo, en algún momento nos va a costar formular alguna circunstancia, alguna opinión, entonces podemos utilizar ese punto para poderlo trabajar dentro del tema. ¿Ok? ¿Sí? Dice. En este caso, me contesta si lo logró recibir, por favor, y hacérselo llegar a sus demás compañeros. Y si no, tal vez un compañero que maneje al grupo me escribe y hago llegar ese ejemplo. Inclusive son 160 y algo de hojas, no las podemos ver todas en la clase, pero que te sirvan de guía para más adelante según las necesidades que tengamos. Y miremos qué nos dice el párrafo con salvedad. Dice, para otras cuestiones, y nos da el punto, este es un ejemplo de que ellos ya manejan, otros juicios del auditor, fíjense que juicio del auditor va todo con mayúsculas,
Reformulación de cuentas consolidadas en el segundo informe de auditoría con que se inicia la nota de la memoria consolidada adjunta. La fecha, los administradores de la entidad dominante han reformulado las cuentas anuales consolidadas que previamente habían sido formuladas, y vuelven a poner la fecha, sobre la fecha de emitimos nuestro informe. O sea, que nosotros evaluamos una fecha, ellos reformularon, pero nosotros ya habíamos emitido un informe o ya habíamos trabajado la fecha anterior y colocamos la fecha que nosotros hicimos el trabajo. Emitimos nuestro informe de auditoría que incluía salvedades por limitaciones en el alcance de no haber podido verificar la valoración de determinados activos materiales y la información integrada de las cuentas anuales consolidadas correspondientes a determinadas entidades dependientes. A la fecha de emisión de este nuevo informe de auditoría, dichas salvedades no son aplicables al habernos facilitado la entidad dominante la información adicional necesaria, por lo cual nuestro informe a la fecha queda sin. Estamos aquí indicando que a pesar del trabajo que nos dieron, nosotros seguimos teniendo la salvedad y damos nuestra opinión. Es una forma de poderlo ver dependiendo también la característica de la auditoría que se esté realizando. Pero es un ejemplo que nos va a permitir poder desempeñar o dejar plasmado nuestra opinión dentro de la auditoría que corresponde. ¿Sí? Miremos al siguiente. Ejemplo sin salvedad. Una opinión sin salvedad indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones, las variaciones de patrimonio y los cambios de situación financiera. Puede expresarse solamente cuando el auditor independiente ha adquirido la convicción sobre la base del examen de hecho de acuerdo con normas de auditoría vigentes. De que dicha presentación se conforman con principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre una fase del informe y que incluye todas las relevancias informativas necesarias para hacer los estados financieros no introduzcan en números. Dejo en pantalla para que tomen nota y vamos a discutir este ejemplo sin salvedad. Ok, no sé si alguien que tenga el grupo me dice muchas gracias, solo está sacando este curso, entonces no tiene comunicación con los demás compañeros. Por favor, si hay alguien que tenga ahí que me pueda escribir, yo se lo hago llegar. Muchas gracias. Dejo el tema para que lo tomen y lo vamos a escuchar. Bueno, discutamos en la clase que nos dice el ejemplo sin salvedad.
Una opinión sin salvedad indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones, las variaciones de patrimonio y los cambios de la situación financiera. Puede expresarse solamente cuando el auditor independiente ha adquirido la convicción sobre la base del examen, hecho de acuerdo con normas de autoridades vigentes, de dicha presentación que conforman con principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre una fase del informe y que incluyen todas las relevancias informativas necesarias para hacer que los estados financieros no se introduzcan en ellos. Es cuando estamos convencidos de que no existe un error material, que no van a inducir al error o que no tienen error las cuentas financieras o la auditoría operativa que nosotros tenemos, que se están cumpliendo con todos los controles establecidos con las normativas y con la aplicación de la ley vigente en la región. Vuelvo a insistir, en Guatemala las leyes son vigentes en todo el territorio nacional, pero en algún momento cuando nosotros realizamos auditorías en otros países, tenemos que conocer las leyes de la región y cómo funcionan las mismas para ver la aplicabilidad. ¿Sí? Puede expresarse solamente cuando el auditor independiente ha adquirido su convicción sobre la base de los exámenes que realizó. Él dice, tengo una buena base, tengo un buen trabajo, tengo un buen desempeño, mi planificación, mi ejecución, mis métodos, mis procedimientos, estoy conforme, estoy tranquilo del trabajo desempeñado, por lo tanto, puedo opinar, puedo realizar mi opinión sin salvedad, donde digo no contienen errores materiales. En mi opinión, así comienza. En mi opinión, es una opinión sin salvedad. Cuando le agregamos la palabra, nosotros ya sabemos de que hay una buena razonabilidad para que tenga. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Ok. Antes de comenzar con esto, quiero hacerles llegar no sé si alguien ya me escribió aquí del grupo, un compañero. Quiero leer la, algunos elementos importantes donde podemos presentar en el informe cuando encontramos ciertos hallazgos o ciertas limitantes del trabajo. Dice limitaciones del alcance. Aquí vamos a hablar de una limitación general. Esto está hablando de la auditoría que se tiene, pero nosotros vamos a empezar a decir cuáles fueron nuestras limitantes generales del trabajo que desempeñamos. Dice, no existencia de documentación justificada sobre la imputación del coste y pone número de cuenta. No existe la documentación significativa adecuada sobre posibilidades de rentabilidad económica comercial del gasto de, y pone el número de la cuenta. No realizaron inventario de inmovilizado material, ausencia de medios de comparación para el análisis de posibilidad de correcciones de valor en el inmovilizado material. No obtención de tasación de verificación del valor del mercado de inversiones inmobiliarias. Imposibilidad de realización de una revisión limitada
de los estados financieros de entidades participadas. No obtención de documentación justificada de operación financiera. No utilización para la presencia de toma de inventario físico. No obtención de movimientos de existencia entre la fecha de cierre y la fecha de toma de inventario físico. No existe un método de valoración existente acorde al marco normativo de la información financiera aplicable. No obtención del detalle individualizado del valor de existencia. Ausencia de estudios para el análisis de corrección de valoración en existencias de lenta rotación. Ausencia de estudios para la evaluación de las provisiones por operaciones comerciales. 10. Ausencia de base y detalles del plan de viabilidad. No obtención de libros de acta. ¿Sí? O sea, aquí son puntos muy generales que nos están dando de las limitantes que encontramos durante el proceso de la auditoría. Limitantes de nosotros, nuestro trabajo. No crean que cuando llegamos todo nos va a fluir y nos vamos a encontrar mucho tropiezo dentro del mismo. Cuando encontremos ese tropiezo, nos va a implicar a nosotros tener que justificar, o mejor dicho, dar el trabajo que estamos haciendo y cuáles fueron las limitantes que encontramos. Otro concepto, limitaciones impuestas por las circunstancias. Ausencia de documentación justificada de adquisición de un inmovilizado material. Ausencia de registro auxiliar de inmovilizado material y documentación justificada en su adquisición. Diferencias entre registro auxiliar inmovilizado material y la contabilidad. No obtención de información económico-financiera de las entidades participantes. No obtención del informe de auditoría de entidades participantes. Ausencia de estudios justificativos de plusvalías tácitas en la valoración de inversiones financieras. Contratación, dice, posterior al cierre del ejercicio, imposibilita asistir a la toma del inventario. Existencias iniciales en la primera auditoría. La entidad no realiza toma de inventario físico de existencias. Ausencia de detalles de la composición y valoración de existencias. Ausencia del sistema de control de existencias de recursos. Ausencia de estudios para análisis de correcciones valorativas en envases y embalajes. Ausencia de tasación para verificación del valor de mercado de existencias de inmuebles. Falta de análisis de saldos de cuentas de deudores. Ausencia de respuestas a la solicitud de confirmación sin alcanzar evidencia suficiente mediante procedimientos alternativos. Falta de detalle inmovilizado de saldos de clientes y de la antigüedad de los mismos. Falta de respuesta de solicitud de confirmaciones bancarias. Ausencia de documentación justificada de saldos de acreedores de ejercicios anteriores. Ausencia de estudios para elaboración de provisiones para responsabilidades. Confirmación de proveedores ponen en manifiesto errores en el sistema de control interno. Ausencia del sistema de control interno para RAP. Ausencia de control interno sobre finanzas y depósitos recibidos. No obtención de cartas de confirmación de abogados y falta de firmas de administradores por discrepancia en. Fíjense todo lo que le estoy comentando, que esto debe ir implícito en el informe final. Son todas las limitantes que nosotros hemos encontrado para poder tener. En el ejemplo que estamos hablando, ahorita sin saber, quiere decir que todo esto lo encontramos. Tuvimos elementos y documentación suficiente para que nosotros podamos desarrollar el trabajo que necesitamos. Ver cómo nosotros logramos
tener esa comparación, donde nuestros métodos, nuestra planificación, nuestro diseño cumplió con los requisitos que necesitamos para realizar el desempeño correcto. ¿Sí? Miremos qué más nos indica. Nos dice en este informe que incluye todas las relevancias informativas para hacer los estados financieros y no introduzcan al medio. Si encontramos alguna limitación, es importante dejarla plasmada, pero eso no implica que no se esté realizando el trabajo cuando lo realizamos sin salvedad con un buen elemento correspondiente. Ejemplo de opinión negativa. La empresa sigue la práctica de capitalización de los costos de investigación y desarrollo de amortizarlos a lo largo de la vida de su vida útil estimada. Esta práctica en nuestra opinión, no está de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Debido a esta desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, al 31 de diciembre del año A y al 31 de diciembre del año B. Los inventarios aumentaron una cantidad el año A, otra cantidad el año B. Tanto en el año A, año B, respectivamente. La utilidad neta aumentó tanto en el año A como en el año B, respectivamente. Y las utilidades acumuladas aumentaron tanto en el año A como en el año B. En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos que se acaban de exponer en el párrafo anterior, los estados financieros que acabamos de hacer referencia no presentan razonablemente de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes en este caso, es Colombia. Aquí debemos de poner en Guatemala. Y aquí debe ser que las normas, aquí son normas y principios, allá son normas de auditoría, internacionales de auditoría y normas internacionales de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. Dice la situación financiera de Ofimuebles, compañía limitada, al 31 de diciembre del año A y del año B, los resultados en sus operaciones por los años terminados en dicha fecha. No presentan razonable. Muchas de las limitantes que nosotros pudimos haber encontrado son de las que nosotros estuvimos hablando o debemos dejar plasmado dentro de nuestro informe de auditoría. ¿Sí? Puede ser un concepto el incorrecto registro de gastos de reparaciones, el gasto de funcionamiento, cómo es que se presentan cada uno de ellos. La falta de adecuación, o sea, todo lo que nosotros encontramos, tenemos cómo plasmarlos y cómo representarlos en algún momento. O bien, falta de información de no identificación de saldos. Todo lo que nosotros vamos encontrando dentro de nuestra lista podemos colocarlos para poder nosotros identificar, mejor dicho, poder respaldar nuestra opinión porque lo estamos dando. Se imagina un informe, nuestra opinión es negativa. Los que estamos metidos en el ámbito de contabilidad sabemos eso. Dejo en pantalla esta diapositiva para que ustedes logren analizar con sus números, pónganle números al año A y al año B y pueden ir dando algunas circunstancias de por qué no fueron presentadas razonablemente estos estados.
es importante que nosotros vayamos viendo los análisis, lo que encontramos, lo que está escrito y lo que debe de ser. Al ver lo que nos dieron o lo que encontramos, y hay un diferencial bastante significativo. Yo, mire, yo soy de la opinión que hasta 100 quetzales no es significativo. 1000 quetzales, por ahí puede haber un error. 10,000 quetzales sí hay una diferencia. No se pueden dar todos estos procesos que debemos ir cuidando dentro de cada uno del tema para poderlo desarrollar. ¿Sí? Miremos la siguiente diapositiva y la vamos a discutir en clase. Dice, la compañía no efectuó un recuento de su inventario físico de mercancías todavía para la venta del 31 de diciembre del año A o al 31 de diciembre del año B. Los importes de inventario presentados en los estados financieros adjuntos son 150,000 y 400,000 respectivamente. Como la compañía no efectuó un recuento de inventario físico, no pudimos emplear otros procedimientos para satisfacerlos en cuanto a los importes de los inventarios. El alcance de nuestro trabajo no fue suficiente para permitirnos expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados anteriormente y no la expresamos. ¿Qué nos quiere decir esta diapositiva? Permítame. Gracias. Gracias, me dice aquí. En mi opinión, los costos de operación debieron aumentar y no disminuir. Sí, es porque hay temas de que ellos nos están dando ciertas informaciones. Aprovechando al compañero que me escribió, le mandé el ejemplo que tengo. Espero que lo puedan, son 161 páginas, que les sirva de guía para más adelante. Se lo pueden compartir a los demás compañeros. Se los agradecería. No es para discusión de clase, pero sí por lo menos para que puedan leerlo en algún momento de su vida y que puedan tener una guía que por ahí existió ese registro. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Dice en la sección de opinión, como la compañía no efectuó un recuento de su inventario físico y no pudimos emplear otros procedimientos para satisfacernos en cuanto a los importes de los inventarios, el alcance de nuestro trabajo no fue suficiente para permitirnos expresar nuestra opinión
sobre los estados financieros mencionados anteriormente y no la expresamos. No estamos nosotros, ¿cómo era la palabra? Satisfechos de la información obtenida. No estamos conformes con este rubro, pues no tenemos documentación que nos permita saber qué pasó ahí. Existe un silencio administrativo de parte de este punto que nosotros estamos evaluando. Al no tener la información correspondiente, en nuestras limitaciones generales debemos de colocar por qué no tenemos, no en específico, sino que hablar cuáles fueron unas de las limitantes que nosotros logramos encontrar. Después vamos a plasmar ya en específico en esta obtención de opinión, por qué estamos realizando esa opinión correspondiente a esto. Si nosotros no estamos satisfechos, no tenemos la la satisfacción del trabajo que estamos realizando, no podemos emitir una opinión correspondiente. ¿Sí? Permítame, me están escribiendo, estoy dando una respuesta. Al compañero que me escribió, te mandé el archivo. Si lo puede compartir en lo que yo doy esta respuesta, les agradecería, por favor. Ok. Entonces, nosotros podemos dar, a ver, ¿qué opinan ustedes de estos dos puntos, de este caso que pasó? Si me pueden escribir, yo les agradecería que logramos entender por qué los importes de inventario fueron presentados en estados financieros adjuntos de 150,000 y 400,000 respectivamente. Pero dice, comencemos con el ejemplo. La compañía no efectuó recuento de inventario físico de mercadería tenida el 31 de diciembre del año 1 o el 31 de diciembre del año 2. Los importes de inventarios presentados en los estados financieros adjuntos son de 150,000 y 400,000 respectivamente. Como la compañía no efectuó recuentos en su inventario físico y no pudimos emplear
ningún método, ningún procedimiento que nos pueda satisfacer, que digamos, sí, así fue, tenemos esa certeza de que se fue dado los importes de los inventarios, el alcance del trabajo no fue suficiente para permitirnos expresar su opinión sobre los estados financieros mencionados anteriormente y no la expresamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué metodología? ¿Cuál es su punto de vista para poder decir, mire, sí, realmente no hay ninguna información, no existe el mismo, y cómo llegamos nosotros a hacer ese trabajo del informe que necesitamos? Dejo para que ustedes me contesten y la vamos a trabajar dentro del auditorio, dentro de la clase para poderlo discutir. Solo estoy buscando lo que ustedes me dan, otro párrafo que quería trabajar. Fíjense que aquí hay una nota, una limitación al alcance, limitaciones con origen de la entidad auditada, de lo que estábamos hablando ahorita. Y dice, la entidad no nos ha permitido asistir a la toma de inventario físico del almacén situado en la dirección, donde mantenían existencias depositadas por un valor contable de al cierre del ejercicio, ni hemos podido satisfacernos en cuanto a los procedimientos alternativos de auditoría. Por ello, no hemos podido alcanzar evidencia suficiente sobre la razonabilidad de los importes registrados en el epifase de la existencia del balance adjunto y en el epígrafe del consumo de mercaderías en cuentas de pérdidas y de ganancias adjuntas. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener aquí? Ahorita voy con la siguiente. También dice, la entidad no nos ha permitido el acceso de libros de actas de la Junta de Socios o otra información adicional que nos permita obtener evidencia suficiente sobre los acuerdos adoptados que reflejan adecuadamente las cuentas anuales. Es otra limitación que tenemos. Tengo una por aquí que es la que ando buscando para que podamos tener una idea un poquito más clara. En este tema, en este dice, permítame, ¿dónde está la frase? Bueno, cuando nosotros estemos realizando la auditoría y empecemos con estas limitaciones, debemos dejar plasmado y documentado por qué nosotros estamos diciendo que no contamos. Uno, se nos notifica que vamos a realizar la auditoría y que tal fecha iniciaremos con ese rubro. El día que nos presentemos, debemos de llevar nuestra nota para que nos firmen de recibido y un libro de actas de hojas móviles, donde estamos presentándonos ya realizando auditoría. Realizamos el proceso y solicitamos documentación que nos brinden para poder desempeñar los trabajos correspondientes.
si nosotros no encontramos respuesta inmediata de los trabajadores, de los colaboradores del mismo, los vamos a trabajar. Gracias, me dice aquí, como auditores tenemos que dar muestra de la opinión teniendo toda la documentación para el análisis. Como auditores verificaremos y analizamos la información presentada. Comprendo que el ejemplo de la empresa no cuenta con facturas de compras y ventas, ni arqueos, ni inventarios para esta fecha. Correcto. Ya es el ejemplo que tenemos. Otro lo pueden ver de otra perspectiva. Pensamos que sí puedan tener uno de los dos rubros. Son limitantes que va a ser un contrato. Este es un ejemplo muy general, no es un trabajo específico, pero nos sirve de guía para poder tener una opinión, un criterio a poder desempeñar y trabajarlo cuando nosotros estemos en el acto de nuestro ejercicio profesional elaborando una auditoría correspondiente. ¿Sí? Dice, debido a que hemos sido contratados con posterioridad al cierre del ejercicio, no hemos podido asistir a recuentos físicos de las existencias del 31 de diciembre del año, ni asimismo se han podido aplicar procedimientos alternativos de auditoría para verificar las cantidades, ni por lo tanto la razonabilidad de cifras de existencia de figuras en el balance adjunto, ni las cifras de, de apro, ni las, perdón, son palabras que me cuesta pronunciar y que no miro mucho, no traje ni las cifras de aproximamiento de figuras que cuentan en las pérdidas en la cuenta de pérdidas y ganancias. Dice, debido a la fecha de nuestro nombramiento, este es otro ejemplo donde nosotros podemos colocar, dice, posterior al cierre del ejercicio, no nos ha sido posible asistir a la toma de inventario de existencias al 31 de diciembre de 2021, ni hemos podido satisfacernos en cuanto a las cantidades existentes al cierre del ejercicio mediante la aplicación de procedimientos alternativos de por consiguiente, no hemos podido verificar la razonabilidad de las cifras existentes al 31 de diciembre por el importe de, ni corresponde al epígrafe de la valoración del existente de la cuenta de pérdidas y ganancias, cuyo importe asciende a. Estas delimitaciones nosotros nos van a permitir poder justificar de una manera razonable, documentada, de la falta de interés de los elementos o del gobierno empresarial para brindar el informe de la auditoría que necesitamos realizar. ¿Sí? Miremos el informe con salvedad. El informe con salvedades dice que lleva los pasos de auditoría de acuerdo a las mías, que los estados financieros están preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, excepto por alguna circunstancia específica que implica la desviación. Tomen nota y voy a explicar cuál es la diferencia entre un informe con salvedad y el otro sin salvedad.
Miremos, el informe con salvedad nos está diciendo que todos los procedimientos establecidos, los métodos y las guías utilizadas por las normas internacionales de auditoría cumplieron su objetivo, que los estados financieros fueron preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, excepto alguna situación específica, que durante toda la auditoría una cuenta nos llamaron la atención de algunos comportamientos que puede hacer que se haya incurrido en algún error, que no sea fraude y que pueda existir el comportamiento del mismo. ¿Sí? Donde nosotros vamos a especificar que en ese punto hay que poner un énfasis. Ahí vamos a dar la salvedad. Que llama la atención, que hay que corregirlo y que hay que trabajarlo durante los puntos de vista para poderlo manejar. ¿Ok? Ahora miremos sin salvedad o informe limpio. Que se trabajó de acuerdo a las mías, que los estados financieros están preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Quiere decir que todo nuestro examen, que toda la planificación, diseño, procedimientos, métodos para esta auditoría fueron ejecutados al 100%, que fueron documentados durante todo el proceso y cronograma de actividades, que nos dieron la base suficiente para poder emitir una opinión sin salvedad, un informe limpio, que la empresa está funcionando de acuerdo a los lineamientos legales del país y cumpliendo con los normativos y reglamentos internos de la empresa, que se está cumpliendo con el objetivo y las metas a realizar de la institución, que se está trabajando en una forma correcta para cumplir con los objetivos que la institución tiene. Para nosotros, en nuestra opinión, los estados financieros son razonables, no son exactos. Son razonables. ¿Sí? Nos permite dar una opinión sobre mismo. Por ende, nosotros podemos desempeñar o dar nuestra opinión sin salvedad o un informe limpio que la empresa actualmente sí refleja sus estados de cuentas, sus balances generales, su estado de resultados, con la realidad que vive y que cumple actualmente con los lineamientos legales y reglamentarios del país. ¿Okay? Dos diferencias, las dos cumplen con normativos, las dos están en tema de normas internacionales de información financiera, solo que una nos llama la atención. Por ahí se puede incluir en algún error. La otra nos dice que todas las cuentas y que la institución de la empresa trabaja bien. Las dos reflejan la realidad, solo que en una hay que poner énfasis. Ojo, en ciertos rubros que se poseen.
Informe de opinión de negativa. Dice, auditoría de acuerdo a las guías, que los estados financieros no están examinados, que los estados financieros no están preparados de acuerdo a las guías. Miremos el informe de abstención de opinión. El auditor no ha podido efectuar su trabajo de acuerdo a las guías y por consiguiente no ha logrado obtener evidencia suficiente acerca si los estados financieros examinados han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Dejo en pantalla unos segundos para que lo logren analizar y lo vamos a discutir dentro de la clase. Bueno, miremos entonces. Dice, el informe de opinión negativa, que que se hizo el trabajo de auditoría y que está de acuerdo a las guías. No hay problema. Que los estados financieros están examinados y no están preparados de acuerdo a la... O sea, que la contabilidad, cuando hicimos el trabajo de auditoría que nosotros miramos, cumplimos con los procedimientos y logramos encontrar que los estados financieros no, es, no la están preparando al estilo de que ellos quieren. Así de simple. Así de simple. Como ellos quieren, no con los lineamientos. Si quieren pagan el 10%, si quieren pagan el 12%. ¿Sí? Que estos estados financieros no están examinados. Quiere decir que no están cumpliendo con la normativa tributaria o fiscalizadora del país correspondiente y cumpliendo con los lineamientos de la región para la aplicación de impuestos o tributos que se deben de dar al Estado. Asimismo, no llevan una estructura contable de la empresa. Por ello y por ende, nos, este, nos da
una mala información, por lo cual nosotros no estamos satisfechos del trabajo desempeñado por esta empresa. Por eso damos una opinión negativa. Que nosotros sí nos permitieron hacer el trabajo, que sí cumplimos con nuestro diseño, nuestra planificación, nuestra ejecución, nuestro implemento de trabajo dentro de la empresa, de lo que se diseñó para hacer la auditoría, que cumplimos con todos los procedimientos y los métodos que nos indica las guías, que nos indica la NIC también, pero que al momento que llegamos a tocar los estados financieros, base general, estado de resultados, el flujo efectivo, nos percatamos que no se cumplen con lineamientos, que no llevan un proceso, que no llevan una estructura. Por eso damos una opinión negativa, porque no nos permite decir que se cumple con la contabilidad como debe ser. ¿Estamos? Vamos al informe de abstención de opinión. Dice, el auditor no ha podido efectuar su trabajo de acuerdo a las mías y por consiguiente no ha logrado obtener evidencia suficiente acerca de los estados financieros examinados y no han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Aquí es cuando desde un principio llegamos y ¡pum! Momento siguiente, usted no pasa ahí. Piensa, pero no nos da la información. Nosotros nos toca que argumentar ese proceso. Llego hoy y no me topan la nota. Llego mañana y no me topan la nota. Llego pasado y ya llego con un libro de actas donde digo que me presenté y que no quisieron eh, aceptar mi nombramiento. Donde hago llegar a mi supervisor o auditor principal para que me acompañe en ese momento. Donde hacemos citar al gerente del gobierno empresarial para que nos acompañe y se percate con sus ojos de que los empleados no nos van a atender. Levantamos un acta y documentamos. Solicitamos a gerencia o a los socios que den una indicación que nos deben de atender, pero que tampoco encontramos respuesta a ellos. Entonces, esa abstención de opinión lo vamos a documentar con actas, con correos, con informes internos a nuestros licenciados responsables o superiores que no hemos podido desempeñar nuestro trabajo, que la planificación, que el diseño, la ejecución, los procedimientos y métodos autorizados para esta auditoría no se pueden cumplir, pues se encuentra con un obstáculo y una limitante. Y en esa limitante la ponemos desde un inicio de nuestro informe. Cuando yo me encuentro con ese tipo de limitantes, yo no llego a tener una abstención de opinión, sino que doy por culminado el trabajo o el contrato porque una de las partes no está de acuerdo y mejor lo doy por perdido y no es porque salga huyendo, sino que también no puedo luchar contra la corriente. Y uno en lugar de ganarse amigos, va a ganarse. ¿Sí? Ojo con ese tema cuando hablamos en el tema de la abstención de opinión de los trabajos correspondientes. ¿Estamos? Miremos el siguiente. El informe con opinión con párrafo en énfasis. Dice que la auditoría está de acuerdo con la mía, que los estados financieros examinados están preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, pero existe una situación que el auditor desea destacar en el informe.
¿Qué nos indica esta diapositiva? El informe con opinión con párrafo de énfasis. Auditoría de acuerdo a las vías. Que los estados financieros examinados están preparados de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, pero existe, pero en una situación, el auditor encontró cierto que necesitamos aclararlo, que necesitamos dejarlos plasmados dentro del informe final de auditoría para futuras ocasiones donde encontramos ciertas debilidades o ciertas amenazas. No en todos los elementos, no en todos los componentes, sino que en unos específicos que nos llama la atención poder corregir en un futuro cercano estos errores para que no se cometan ningún fraude o que no sean representativos en la presentación de los estados financieros. ¿Ok? Bueno, este tipo de opinión con párrafos en énfasis son bien importantes poderlos analizar, poderlos comprender y poder dar nuestra opinión muy concreta porque se está dando. Hay ciertos comportamientos en algún lado dentro dentro de las auditorías o alguna cuenta nueva que se va a implementar que necesitamos tener nuestro cuidado para poderla alcanzar y poder tener como objetivo la, la opinión o la particularidad de que estos errores sean corregibles durante, durante el proceso de auditoría, durante el proceso de auditoría que nosotros hicimos y darle seguimiento para que no se vaya más adelante a generar como fraude de piel. ¿Sí? ¿Qué más nos indica? Nos indica que se está haciendo un buen trabajo, que se están cumpliendo con las normas, que los estados financieros se están cumpliendo bien, pero que esos son la guindita en el pastel que debemos de quitar. No es decorativo. Si no tuviéramos nosotros esas opiniones específicas, tendríamos una opinión limpia o sin salvedad para el desarrollo de la auditoría del trabajo correspondiente. Entonces, en este tipo de opiniones nos da un énfasis para poder opinar. Voy a regresar a la diapositiva. Con salvedad de todas estas, ¿cuál sería nuestra opinión más importante? Estar dando informes sin salvedad, que va a ser muy difícil, pero es la meta de poder llegar después de uno, dos o tres procesos de auditoría correspondiente, que los hallazgos que hemos encontrado con salvedad, poderlos corregir. Dos líneas rápidas para poder llegar con salvedades, porque encontramos algunos errorcitos que podemos emitirlos,
con párrafo de énfasis es porque en ciertas cuentas o rubros hay ciertos errores que se pueden corregir y pueden llegar a desensalvear. Pero los dos que son importantes trabajar y dirigir, nuestra opinión es el informe de donde tenemos que poner más énfasis, donde debemos de dejar plasmado dentro del informe para que el nuevo auditor que llegue y lea nuestro informe sepa que encuentra esas limitaciones muy fuertes, que sepa que la auditoría que se realizó se encontraron un informe con negativa, pero sustentada a la negatividad y bien plasmados en qué fechas se están realizando, de qué país es, de qué lugar es y la fecha en que se realizó la auditoría y el periodo contable que se le aplicó. Ojo con eso. Y tenemos que dejarlo bien plasmado. Y la abstención de opinión es cuando no encontramos nada. Tenemos que dejar bien documentados para que los próximos profesionales que lleguen, porque lógicamente a nosotros ya no nos van a contratar, pero que lleguen y que lean nuestro informe, sepan qué está pasando con la empresa. El informe sin saber es una imagen real de la situación de la empresa. También el con salvedad nos está dando una imagen real de cómo funciona la empresa. El informe con párrafo de énfasis nos está dando un informe real de la empresa, solo que con ciertas limitantes, igual que con salvedad. Pero podemos emitir nuestra opinión en la presentación de nuestro informe final, donde vamos a dar todas las limitantes. También yo soy alguien de que doy algunas virtudes que tiene la institución como fortaleza para poderla seguir incrementando y mejorando, y las limitaciones o debilidades irlas cambiando en un futuro no muy. ¿Ok? Voy a regresar a la... Me quedan poquitos minutos de clase. Quiero dejarles a ustedes esta diapositiva que nos indicaron que se la presentáramos, donde ustedes nos van a poder evaluar como docentes. Espero que les haya servido de mucho eh, o de poco mis conocimientos. Yo siempre he dicho de que voy a hablar lo que a mí me ha pasado. Vuelvo a insistir, la teoría, ahí está, la práctica nos va a hacer especialistas en la materia, que debemos de documentarnos y actualizarnos del diario vivir. Nosotros los auditores todavía en Guatemala no nos han visto como la punta de alza para salir adelante y poder ser países competitivos, que ya lo somos, tenemos mucha gente con capacidad, ustedes son parte de ellos, eh, poderlo llegar. Yo no sé si mis puntos, yo siempre cuento mis experiencias porque la práctica y la experiencia te va a ser un buen profesional. Pero yo me voy satisfecho en este semestre porque pude llegar a sus hogares, a su trabajo, a conocerlos a través de este monitor. Espero que un día me encuentre en la calle. Compañeros de trabajo, yo les voy a preguntar en dónde. Ustedes me van a decir en la Universidad Rural, docente, yo era el alumno y muchas gracias por lo poco, por lo nada que me dio. Pero sí quiero decirle, le doy primero gracias a Dios y a la Virgen María que me permitió poder llegar a sus hogares. Por favor, necesitamos guatemaltecos comprometidos, verdaderos guatemaltecos profesionales,
Y yo sé que la Universidad Rural de Guatemala los está formando y que ustedes van a ser uno de los mejores elementos que Guatemala necesita. Sintamos orgullosos de ser lo que tenemos, ponernos bien puesta la playera de la universidad, sentirnos satisfechos del trabajo y desempeño que estamos haciendo. Otro tema, no tengan pena, no nos pueden calificar re mal si quieren, no tenemos problemas, por lo menos de mi parte, porque nosotros no nos dan los indicadores quiénes fueron, pero sí nos dicen qué es lo que tenemos que mejorar. Yo desde un inicio les dije, voy a hablar de mí y de mis experiencias. Espero que les haya llegado la información, espero poderlos apoyar, espero en un futuro poderlos tener, y si los tengo en el aula en un futuro no muy lejano, creo que podemos hacer una clase un poquito más amena, con prácticas, con teorías, con ir a observar la realidad que está sucediendo en Guatemala. No me queda más que decirle gracias. Gracias, gracias. Gracias al personal docente, administrativo y dirigencial de la universidad. Que Dios los bendiga. Pásenla muy bien. Y no, yo creo que no los vuelvo a saludar. Espero en otro curso poderlos saludar, pero sobre todo, que Dios los bendiga a ustedes y bendiga a sus familias que hacen el esfuerzo de poder seguir adelante. Me tomé estos 3 minutos para poder decir, porque no sé si algún día los va a conocer o nunca los llegue a conocer. Pero lo importante para mí, mi satisfacción, es que yo he podido, por lo menos, que me hayan escuchado y tener la satisfacción de poderlos estar cerca. Así que, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, no me canso de decirlo. Y sigan adelante, y espero un día poderlos saludar y poder estrechar la mano y decirle así, un profesional así necesita Guatemala. Yo ya me puedo ir en paz a descansar, porque vienen nuevas generaciones. Pásalo bien.